Seguimos, y en ese pasaje de Pedro, donde dice, verso 1, capítulo 2, verso 1 de segunda de Pedro, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La destrucción, esa palabra allí, viene del griego, apoleia, que significa desperdicio, perdición, perjudicial, que causa daño, tóxico y caminos perniciosos, que es lo que traduce la versión Rey Jaime antigua en inglés, caminos perniciosos. Para que usted vea lo tóxico que es la cizaña. Y leemos primera de Timoteo 4:1, creo que yo lo tengo aquí. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, los hongos. Solo la cizaña se parasita. Por eso les digo, espero que me sigan todo esto, porque es bien minucioso lo que estamos hablando. Y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaren de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes fueron los que empezaron con esto del voto del celibato? ¿No fue la iglesia romana? Que todos los que querían ser sacerdotes tenían que hacer un voto celibato y les prohibían casarse. O sea, esto no es otra cosa que una profecía de lo que iba a aparecer 300, 200 y pico años después. Y estos postreros tiempos que dice aquí el apóstol Pablo son estos tiempos donde ya toda la tierra entera ha sido evangelizada. La palabra ha llegado donde ha tenido que llegar. Más allá de Roma, la tenemos por toda América, de canto a canto. Este es un continente, entre comillas, cristiano. ¿Se dan cuenta? Hay mucha, pero mucha cizaña en este continente. Para que ustedes vean. Y vamos a ver, porque todo esto está ocurriendo, acuérdense, en estos periodos que los apóstoles todavía no captaban, periodo largo entre la salida de Jesucristo de la tierra hasta su regreso. Y esta parábola nos revela que todo esto se iba a manifestar. Entonces vemos el trigo y la cizaña y cómo la cizaña se vuelve venenosa por ese hongo que le cae. Entonces vemos que finalmente, vamos al punto 6 de 9, la cizaña también tiene otra particularidad que es hueca y estéril y, como ya sabemos, venenosa. Y no cambia su color al madurar. Esto es importante. Cuando ya la cizaña llega a su estado de madurez, se mantiene siempre del mismo color. ¿Qué le dice eso? No cambia. No cambia por ninguna manera. La cizaña es cizaña desde que fue sembrada y seguirá siendo cizaña hasta la hora que sea quemada. No cambiará. No cambiarán los hijos del diablo, los hijos del malo. No se arrepienten, no pueden arrepentirse. Está por demás predicarles el evangelio, y si uno lo hace, se condenan porque no creen. No son hijos del reino, no reciben la palabra del reino, la rechazan, la tuercen, la contaminan. Entonces vemos que no cambia su color al madurar. Quiero leerles un pasaje en Jeremías capítulo 6, versículo 10, donde dice la palabra, así dijo, no, acá dice,
Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. ¿Lo ven? Porque tienen oídos incircuncisos. Como Esteban acusó a los que lo atacaban diciendo, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, así como vuestros padres, así también vosotros, incircuncisos de oídos y de corazón. Están tapados, tienen prepucio en los oídos y no pueden oír. Y la palabra revelada les es cosa vergonzosa. Cuando escuchan estos mensajes en YouTube, les da vergüenza compartirlos. Ay, todavía me falta mucho por enseñar en esta parábola, hermano. Porque a los demás les es locura lo que se ha enseñado. Les es vergonzosa la palabra pura del Señor, revelada y manifestada para pleno entendimiento de la mente divina, de los planes de Dios y de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Son personas que no han nacido, no nacerán de nuevo, no cambiarán. Son incircuncisos de oídos, como dice Jeremías. No tienen el Espíritu, no nacen de nuevo. Desde que son sembrados, su fin, como dice, lo vimos en la tierra que produce espinos, su fin es para ser quemada. Nacen para irse al infierno, nacen para manifestar las obras del diablo mientras viven. Pero dicen, yo creo en Jesús. Ahí es donde yo quiero que ustedes se les abra el panorama de lo que es la semejanza del reino de los cielos. El Señor Jesucristo nos mostró que ese reino de los cielos que Él fundaba, iban a ver, el mal iba a estar metido allí. La rebeldía, la mentira, el veneno, las doctrinas de error y de demonios iban a aparecer allí porque el diablo las iba a sembrar. El diablo iba a sembrar esta semilla de cizaña en medio del campo donde está el trigo sembrado. ¿Lo ven? Entonces, ven, vamos a ver Judas. Tengo aquí un pasaje de Judas. Epístola de Judas, capítulo 1, verso número 19. Para que ustedes lo vean. Son personas que llaman a Jesús Señor sin el Espíritu Santo. Dice, estos son los que causan divisiones. Recuérdese esto de las divisiones. Estos hombres, acuérdense que aquí estamos hablando también de los predicadores. No quiero hablar mucho de ellos todavía. De estos mensajeros del diablo con todo este veneno. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen, al Espíritu. Entonces predican la Biblia sin tener al Espíritu, aprenden la Biblia sin tener al Espíritu, creen a Jesús sin tener al Espíritu de Cristo, y lo que tienen es el espíritu del anticristo, que es la palabra. Cristo es la palabra. Entonces son antipalabra y rechazan toda verdad revelada en las Sagradas Escrituras. No la pueden oír porque no hay cabida para eso en ellos. Entonces lo vemos allí. No cambia su color al madurar, se mantiene verde y oscura. Mas sin embargo, ahora hacemos una comparación con el trigo.
El trigo sí cambia de color, bendito sea Dios, cuando van creciendo y cuando llegan a cierta estatura y salen las espigas, comienza el trigo a cambiar de color. Y su color se va transformando de ese verdoso color verde, se va transformando a un precioso color dorado, la espiga dorada, bendito sea Dios. ¡Oh! Ese es el trigo que sí cambia de color. Por eso digo, hermano, síganme, no sé cuánto voy a demorar, pero síganme escuchando. Sigan meditando y síganme con la escritura. Estamos todavía con esto del trigo y la cizaña. No hemos llegado a la misma parábola todavía. Pero qué interesante que el trigo cambia de color y su color se vuelve dorado, que es el color del oro, lo cual tipifica la divinidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas. Eso es lo que yo no entiendo, cómo la gente, me da tristeza que la gente no sepa lo que les espera a los hijos de Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Oiga, grandísimas promesas, ¿lo escuchó? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, como Dios. Esa es la manera de llegar a ser como Dios. Cuando somos transformados, no cuando nos comemos la mentira del diablo. Porque esa es la promesa que le dio la serpiente a Eva: seréis como dioses, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. No, es una gran mentira. Las promesas de la palabra, estas grandísimas promesas, nos llevan a tener la esperanza de que este cuerpo que se desmorona día por día sea transformado para tener la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces el trigo se vuelve dorado, se vuelve color oro, y cuando llega la siega y el trigo está dorado, está ahí dorado, viene la siega y se echa el trigo en el alfolí. Eso es lo que, esa es la parte que no fue explicada por Jesucristo en la última porción de esta parábola, que necesitamos nosotros entender para ver cómo ya Dios está haciendo una separación manifiesta, no escondida, manifiesta entre algunos de nosotros. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? La comparación. El trigo sí cambia, se va volviendo poco a poco más parecido a su Dios, a Jesucristo, alimentándose con la palabra, recibiendo la lluvia, eso, la hierba provechosa, ¿verdad? Produce fruto al que la siembra y la labra, y va ella transformando su color poco a poco. Poco a poco va andando. Dice la Biblia: si dice alguno estar en Cristo, debe andar como Él anduvo. Su fruto va tomando el color divino, el color de la divinidad, el comportamiento de la divinidad, el amor a los enemigos, la fe de Jesucristo. Y cambian de color porque nacen de nuevo. En el nuevo nacimiento comienza esa espiga a cambiar de color, mientras que la cizaña permanece igual, y se comienza a ver claramente la diferencia entre ambas hierbas, entre ambas plantas.
Entonces tenemos la séptima característica más que tienen esto. El trigo versus la cizaña. El trigo da fruto y el grano se llena, o sea, la borla, la caparazón se llena de fruto, que es una semilla exactamente igual a la que fue sembrada. Es la palabra, la buena semilla. Y entonces, como ese grano tiene una semilla dentro, la espiga se vuelve pesada, lo que hace que se vaya inclinando poco a poco por su peso delante de la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas. Estamos llegando, hermano. Fíjese usted si es trigo o no. Cuando esa palabra va creciendo en la espiga, cuando esa semilla original va creciendo en la espiga, la hace pesada y comienza el tallo a doblarse, a inclinarse por el peso de la espiga, bendito sea Dios. Entonces esto no es otra cosa que la manifestación de aquellos que son trigo, que son los hijos del reino, es que son gente humildes y que saben adorar a Dios en espíritu y en verdad, y se inclinan ante su presencia que les has dado el crecimiento. Nos hace que se encorven y se arrodillen delante de Él, esperando la bendita cosecha, el tiempo de la siega. Y es lo que está pasando, hermanos amados míos que escuchan esto y lo entienden. Yo les llamo a ustedes la atención para que piensen y recuerden y hagan memoria de cuando comenzaron a escuchar estas enseñanzas. Compárense cómo estaban ustedes antes de empezar y cómo están ustedes ahora. Es para que vean, hermanos, el esfuerzo del Espíritu. Lo que siento mostrarles es cómo estamos en el tiempo de la siega, a punto de ser cosechados. Y esta característica de que antes de la cosecha el trigo se agacha, se encorva, se inclina por el peso de ese grano verdadero que crece en la espiga, forrado por la espiga, por la borla. Piénsenlo, hermanos, y hagan una comparación cómo eran ustedes antes y cómo está la condición de sus vidas en el presente. Y les hago unas preguntas. ¿No aman más ustedes a Dios ahora que antes? Pregúnteselo, hermanos, que eres trigo. ¿No amas más tú la palabra de Dios que lo que la amabas antes? ¿No anhelas tú más la venida de Jesucristo que antes? Hermano, te estás encorvando. Si has visto un cambio, es porque el peso de esa semilla original sembrada en Pentecostés, de esa semilla que sembró nuestro Señor Jesús, que tuvo que pasar por un tallo, por una flor y por una espiga, ha empezado a hacer tu vida llena de un eterno peso de gloria, como dijo el apóstol Pablo. Lo que te ha hecho irte encorvando y humillando delante de la presencia de tu Dios, delante de la presencia del Hijo del Hombre que te ha sembrado en este mundo.
diferencia más grande, hermanos. Oh, ¿no se dan cuenta que ustedes aman más a Dios ahora que nunca antes? ¿No se dan cuenta que ustedes conocen más a Dios que nunca antes? ¿No se dan cuenta que entre todos los que escuchan estos mensajes, solamente hay como 4 o 5 personas que se están inclinando por el peso de ese grano precioso? Oh, hermano, si esto te está pasando, definitivamente eres trigo, porque la cizaña muestra ciertamente una espiga, pero es hueca, vacía, no tiene fruto, y por no tener peso, grano, como el grano del trigo, se mantiene erguida y recta, vacía en su interior. Por no tener grano, no doblega. La espiga no es como la del trigo. Por estar vacía, el tallo no se inclina, el tallo no se humilla, porque son gente altiva y arrogante, hijos de aquel que quiso ser semejante al Altísimo y usurpar su trono eones de años atrás. Hermano, date cuenta de que eres trigo. Si sientes que esto te está humillando delante de la presencia de Dios, si sientes un espíritu de arrepentimiento, si sientes que el amor hacia Dios se te ha aumentado, es porque el tiempo de la siega ha llegado. Porque es el grano el que hace pesar, el que aumenta el peso de la espiga y va encorvando el tallo de la mata de trigo. Por eso cada día más sentimos que nos doblegamos ante la presencia de Dios, ante su palabra, mientras que la cizaña sigue erguida y arrogante, diciendo que creen en el Señor Jesucristo, mas negando y rechazando su palabra, produciendo blasfemias en aquellos que los observan y los escuchan. Así que al ir madurando aparecen las diferencias. Y nos vemos ahora en medio de la iglesia, de la edad de la iglesia de la Odisea. Donde el Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Un mensaje a todas aquellas que se llaman iglesias, sea la verdadera o la falsa. Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mensaje duro a esta edad. Por eso es que tengo que hablar en ciertas ocasiones enérgicamente, porque lo que vemos en el tiempo de la siega es una cantidad enorme de vómito rodeando la tierra, llamándose ser cristianos y profesando la fe de Jesucristo.
Pero vamos a seguir adelante con el último punto. Importante. Lo que se cosecha del trigo es la espiga con sus granos. En cierta parte del tallo arrancan, yo vi una cosecha manual de trigo y los van recogiendo la gente, La espiga con una cuchilla van arrancando y se llevan un pedacito del tallo. El resto del tallo, lo pasado, queda atrás y se llevan la espiga con sus granos, los cuales son idénticos al original, ¿ok? Idénticos al original. Por eso estamos predicando las cosas idénticas como los apóstoles las predicaban, y aún más allá, dándole continuidad a lo que ellos comenzaron. El tallo queda atrás. El tallo de Martín Lutero y la flor de Juan Wesley, no sé si ustedes saben quiénes son, pero son dos hombres prominentes que hubieron en la historia, que fueron parte del crecimiento del trigo, porque hicieron obras notables de las cuales usted y yo nos estamos beneficiando, como el hecho de tener una Biblia libre para poder comprarla. Pero ese tallo se queda atrás. En el tiempo de la siega regresa el grano. ¿Ven? Por eso, cuando comenzó esta edad, en un punto de la edad comenzaron a surgir personas que descubrieron y se dieron cuenta por la Biblia que había un bautismo falso en 3 títulos, que Dios no era una Trinidad. Eso comenzó a surgir solito en esta edad de la iglesia de la Odisea, cuando el grano no va a ser cosechado. Y han sucedido cosas que vamos a ver en la misma parábola, porque ya estamos llegando a ella. Este es el último punto del trigo y la cizaña. Porque el tallo es simplemente un vehículo y se lleva y se quema o se usa para alimento de animales. La paja. Y aún el grano es sacado de la espiga. ¿Lo ven? La espiga es como el arroz, que tiene algo que lo cubre. Entonces nosotros cuando compramos el arroz, está el arroz sin la cubierta, sin la borla, ¿comprenden? Sin la cubierta. El grano solo, el grano limpio, el grano puro, listo para ser cocinado, sancochado. Pero el tallo y los vehículos quedan atrás. Por eso vemos en medio del reino de los cielos, gente todavía con las confesiones de Calvino y las confesiones de Lutero y los credos de Wesley y las doctrinas de las denominaciones que vinieron después de ellos. Y con eso no han hecho otra cosa que manifestar que todo era cizaña. Pero los vehículos, ¿verdad?, que Dios utilizó entre su primera y su segunda venida, los vehículos que ha utilizado y está utilizando, quedan atrás, hermano. Poco a poco ha ido fluyendo, ha ido surgiendo, gente han ido viendo. No fue una serpiente, una culebra la que habló con Eva. Y tratan de buscar explicaciones, porque ha estado surgiendo una vez más la verdad genuina que Dios sembró. Si Él sembró un grano de trigo, Él recogerá granos de trigo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si usted siembra un frijol, usted no va a cosechar una nuez. Si usted siembra arroz, no va a cosechar maíz. Entonces los vehículos quedan atrás
Y en este siglo, en tiempo de la ciega, la cizaña sigue hablando de Lutero, Calvinio, Zwinglio y un montón de gente del pasado que ya murieron, que eran solo un vehículo para traernos a nosotros a este preciso momento donde se abren las cosas que quedaron cerradas durante todos estos siglos pasados, desde la muerte de los apóstoles. Y eso es lo que nos revela Jesús en sus parábolas del capítulo 13. Dice, dejen crecer lo uno con lo otro hasta el tiempo de la siega. Entonces nosotros nos vamos a Mateo, capítulo 13. Todavía queda mucho por enseñar, hermanos. Vamos a ver si con esta explicación y con lo que llevamos ahora, cómo nos va con Mateo capítulo 13. Porque vamos a ir rápido aquí. Vamos a repetir ese verso, capítulo 13, versos 34 y 35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y esto es lo que estaba el Señor Jesucristo revelando. Esta escritura fue colocada aquí por el Espíritu a través de Mateo, justo después de que el Señor mostró 4 parábolas públicamente: la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la mostaza y la de la mujer y la levadura, que son las que siguen después de esto, públicamente. Y estaba anunciando cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y ya vemos que esta parábola de trigo y la cizaña está prefigurada desde la fundación del mundo, pero escondida. Y ahora salió a la luz plenamente, vindicada por toda la Biblia, que no apareció sino hasta la Reforma. Precisamente en la época de Lutero, para esa época medieval, fue que apareció la Biblia, poco a poco apareció, porque antes eso no estaba a la disposición de nadie. Y al aparecer la Biblia, lo que sucedió fue que aparecieron confesiones y denominaciones y cosas como esta, y comenzó ese vehículo, ¿verdad? El tallo a crecer. El tallo no es la semilla, la flor no es la semilla, la espiga tampoco es la semilla, la borla, la cubierta, la semilla aparece adentro, y eso hace el peso, como le dije, de la mata, la hace pesada de manera que se va inclinando. Así que cuando el Señor venga, el trigo va a estar inclinado, esperándolo, orando en todo tiempo que Él venga. Va a encontrar un pueblo apercibido, no un pueblo durmiente. Así que son cosas, número 1, escondidas. Y por eso ahora, en el tiempo de la siega, se descubren. Porque de esta parábola hay una parte que nos corresponde a usted y a mí. ¿Y desde cuándo están escondidas? Desde la fundación del mundo. Y ahora ya no están escondidas. Ya la simiente de la serpiente y el pecado original dejó de estar escondido y está disponible en este canal para que todos lo escuchen. Entonces, vemos otro detalle. Comenzamos ya con Mateo capítulo 13. Vamos a quedarnos ahí un rato. Van a venir más escrituras un poquito más adelante, mientras interpretamos esta parábola para ustedes. Capítulo 13, verso 1, y ya lo dijimos.
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él a la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Llego hasta ahí. O sea que esta parábola que estamos nosotros aprendiendo hoy fue predicada en público y luego interpretada entre los suyos, como podemos ver en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Estamos ubicándonos otra vez en el capítulo 13 porque ahora vamos 100% con la parábola, ¿ok? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y llamó mucho la atención de todas las cosas que él dijo en público. Entonces Jesús procede a interpretarla, y vamos a ir interpretando lo que dijo Jesucristo paso a paso, ¿verdad? Cuando le interpretó esto a los apóstoles, las partes que vienen antes de nosotros, ¿ven? Antes del tiempo de la siega. Así que empezamos con el verso 37. Verso 24 y verso 37. Verso 24 dice la palabra: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Verso 37. Respondió Jesús y les dijo: el que siembra la buena semilla, que ya sabemos que es trigo, porque podría ser otra semilla, pero la parábola dice que es trigo, así que es trigo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, reforzando lo que ya enseñamos en la parábola anterior, que el sembrador es el mismo Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos claros? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces él vino, él mismo habló de sí mismo como grano que tenía que morir para que llevara fruto. Fue crucificado, resucitado y glorificado. Y luego regresó en la forma del Espíritu, derramándose sobre sus discípulos y sembrando así la buena semilla, que recibe el Espíritu Santo. Importante, ya eso lo vimos en las comparaciones anteriores. No voy a repetir eso porque los hijos de Dios nacen de nuevo, reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, y entonces vemos a través de los Hechos, que hace poco terminé ayer de estudiar totalmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos entonces cómo se manifestó esta semilla. Cuando comenzó a crecer el tallito, ¿verdad? Y comenzamos a ver todas las cosas que ocurrían en ese entonces para saber las características del trigo. Para eso se nos dejó Hechos de los Apóstoles, para que viésemos la siembra de la semilla y pudiéramos ver en qué momento se sembró la cizaña y en qué momento se manifestaron entonces las diferencias entre la cizaña y el trigo. ¿Ven? Y ya los apóstoles creían que venía la siega, y ya los apóstoles creían que venía el arrebatamiento, y ya los apóstoles pensaban que venía la segunda venida de Cristo, pero no llegaron a captar que pasarían muchos años más antes del tiempo de la siega. Porque solo las tierras dominadas por el Imperio Romano
fueron evangelizadas completamente, pero faltaba mucho más gente. Pongan la atención a esas cosas para que ustedes vean que todas esas cosas ya se cumplieron. Ya Jesucristo sembró la buena semilla. Versículo 24, otra vez lo leo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, acuérdense, no la iglesia, el reino de los cielos, el dominio de los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, verso 38 nos dice cuál es el campo. Verso 38 dice: el campo es el mundo. Todo esto, toda la creación es de Dios. Pero aquí se traduce el mundo, el cosmos. Y recuerden que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él compró todo esto. Fueron despojados los principados y potestades y ahora tienen que sujetarse al que pagó el precio para comprar todo esto y destruirlo y establecer su reino. Ahí está. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El campo ya fue comprado. Así que este mundo, aunque el diablo hace lo que quiere ahora, lo hace por permiso de Dios porque tienen que cumplirse las escrituras. Pero ya este mundo no les pertenece. No es como antes, ha cambiado algo después de la crucifixión. El campo es el mundo. Entonces seguimos. La buena semilla, dice el verso 26 y 27. Pero dice la Escritura, verso 24. Verso 24. Donde dice: sembró buena semilla en su campo. Ahora, más adelante, verso 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, donde ahí se revela entonces que esta buena semilla en la parábola es una semilla de trigo. Y se fue. Entonces, la interpretación del Señor Jesucristo, vamos directamente. Dice la Biblia: el campo es el mundo, verso 38. La buena semilla son los hijos del reino. Amén. Los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, del inicuo, del diablo. Vamos a interpretarlo. Nos vamos a la interpretación. No, si es que lo estamos interpretando. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura que dice Romanos capítulo 11, 21. Y no es, Romanos 11, 21, es Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Los hijos del diablo y los hijos del reino, de la misma masa, de la humanidad, de entre los seres humanos. Los que confiesan, o sea, el reino de los cielos, la parte de la humanidad en este mundo que confiesa o profesa que cree en Jesucristo. Ambas se llaman iglesias también, lo mismo, pero unas son trigo y la otra es cizaña. Entonces vemos que la buena semilla son los hijos del reino, que son comparados con trigo, versos 29 y 30. Dice la palabra, a ver si lo tengo aquí.
Perdón, versos 26 y 27. Y cuando salió la hierba, ¿no?, después que el enemigo sembró la cizaña entre el trigo, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Vamos a llegar hasta ahí. Un enemigo ha hecho esto. Entonces vemos acá la interpretación. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. O sea que el reino tiene hijos, son los hijos de Dios, los predestinados, los elegidos. ¿Ven? Esa es la iglesia genuina, la que confiesa a Jesucristo por el Espíritu Santo. Y las cizañas son los hijos del malo, que confiesan a Jesucristo sin el Espíritu Santo y profesan la misma fe, porque hay hijos del diablo en la ciencia, hay hijos del diablo en los gobiernos, hay hijos del diablo en todas partes, y hay hijos del diablo en todas las religiones. Pero en el reino de los cielos también hay. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender, que el mal estará entre nosotros, que esa iglesia primitiva, en un momento dado, de esa iglesia iba a surgir cizaña, porque el diablo la iba a sembrar. Verso 39. ¿Quién es el enemigo? Lo dice la palabra y no lo digo yo. Y recuerden, nos estamos preparando para esa enseñanza. Por segunda vez vemos al diablo involucrado en una parábola, una tras otra. Que la primera parábola fue la del sembrador y la segunda fue esta, y aparece el diablo aquí también, como fue mencionado, aún con nombre propio en Lucas, en la parábola del sembrador. Así que el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Ven? Ahí está. Claramente. Ahora vemos y nos preguntamos, dice que los hombres durmieron. Estas son las cosas que hay que detallar, porque aquí el Señor dice rápidamente la interpretación de una manera bastante fácil y sencilla y adaptada para el tiempo en que ellos vivían, cuando el reino se había acercado y se iba a establecer en Pentecostés. Pero vemos que en la parábola dice que durmiendo los hombres, apareció también la cizaña. Eso lo vemos aquí en el verso 25. Estamos todos en capítulo 13. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entonces, estos hombres simplemente fueron aquellos que sembraron la semilla al principio. Aquellos apóstoles, el apóstol Pablo y los 12, que poco a poco fueron muriendo por diversas causas, y el último que murió fue el mismo Juan, que no partió de este mundo sin dejarnos la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto. O sea, lo que Juan estaba mostrando en el Apocalipsis iba a comenzar a cumplirse pronto. Recuérdenlo bien. Entonces, acuérdense, la cizaña era igual, pero comenzaron a aparecer y aparecer y aparecer en el mismo mundo. Entonces, cuando murieron los apóstoles, ya la cizaña estaba espigando, ya todo estaba espigando, porque eso tiene un tiempo de siega, ¿no? Estaba floreciendo, por así decirlo, estaba formando la espiga, ya habían diferencias, ya Pablo
Juan podía decir, hay muchos anticristos que han salido por el mundo ya a estas alturas, por allá por el año 100 después de Cristo. Y no era otra cosa que el cumplimiento de esta parábola que nosotros estamos viendo. Entonces todos estos predicadores y todos estos profetas, Agabo, Silas y toda esa gente comenzaron a morir, Timoteo, toda esa gente comenzaron a morir. Y el diablo seguía sembrando cizaña en el campo. Entonces vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 20, verso 29, para que usted vea que esta cizaña venía de afuera y también estaba entre ellos mismos. Hechos 20, 29. Era el apóstol Pablo amonestando a la gente en su discurso de despedida cuando iba camino a Jerusalén para ser llevado a testificar delante del César, emperador romano. Entonces aquí habla de su muerte, dice, porque yo sé, y eso fue más allá del 57 después de Cristo aproximadamente, imagínense. Porque yo sé que después de mi partida, o sea, cuando me toque irme, ya aquí el apóstol Pablo se le había notificado que no se iba a ir en ningún rapto, que él iba a morir, porque en algunas epístolas lo podemos ver, ya yo estoy listo, dice, para ser sacrificado. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo demás está guardado mi galardón. En el momento, ya el Señor le avisó que iba a morir, él no fue raptado. Y el rapto es una doctrina revelada a Pablo, que fue el apóstol a los gentiles. Y muchas de las cosas que Pablo enseñaba y que usted y yo entendemos, eran difíciles de entender, inclusive para Pedro. Él dio testimonio de que las cosas que decía Pablo eran difíciles de entender. Y la doctrina plena del arrebatamiento es un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Lo vamos a ver después. Pero dice, yo sé que después de mi partida entrarán, o sea, vienen de afuera, en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Gente que no protegerían al rebaño, que no lo cuidarían. Esa es la palabra. Por eso le digo en el verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Estaba advirtiéndole a los ancianos que después de su partida iban a aparecer lobos rapaces, falsos maestros. Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán del rebaño. Y eso venían de afuera. Y de vosotros mismos, o sea, de los mismos que estaban escuchando allí. ¿Se dan cuenta? De los que ellos estaban apacentando. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Cosas, ahí hay un griego que dice distierpo, que significa distorsionar, corromper, malinterpretar. O sea, que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, o cosas distorsionadas, o corruptas, o malinterpretadas, para arrastrar tras sí a los discípulos, que es una característica común de todo falso profeta que arrastra a la gente hacia sí mismo y no hacia Jesucristo. ¿Ven lo que está hablando aquí? Esta es la manifestación de la aparición de la cizaña en medio del trigo, en el mismo campo, profesando ser cristianos. Y se iban a levantar, iban a malinterpretar y a corromper y a pervertir, con el fin de arrastrar a los discípulos detrás de ellos, como ha sucedido en gran manera en este tiempo de la siega, que no hemos llegado a eso,
que es lo más importante de toda esta enseñanza. Y recuerden, siempre los falsos profetas atraen a la gente a sí mismos y no los llevan a Jesucristo. Y el amor de las personas se enfoca en ellos y no en Jesucristo. Y la fidelidad de las personas y la obediencia de las personas se enfoca en ellos y no en Jesucristo. Porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos no lo niegan. Y con sus doctrinas lo niegan. Y el espíritu que tienen es el espíritu anticristo, antipalabra, antirrevelación. Ahí está. Y que Pablo lo advirtió que después de su partida, cuando él durmiera, ¿verdad?, iban a aparecer estas cosas. Hombres dormidos. Y en Hechos 29 vemos que venían de afuera y de entre ellos mismos, en el verso 30, nos damos cuenta que se iban a levantar. Entonces se manifiesta en el verso 28. Vamos a ver, creo que es el verso 28. Miren qué interesante esto. Verso 28, capítulo 13 de Mateo. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y ya sabemos que es el diablo. Y los siervos que le oyeron y vieron que había esto. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Estos son los siervos de Dios angelicales que pueden hacer destrucciones en la tierra, que pueden arrancar y destruir, que van... O sea, hay muchas cosas que hablar sobre el tema. Pero quiere que vayamos y la arranquemos, o sea, eso es lo que hace una persona. Pero entonces aquí se manifiesta una vez más, hermano, esta cantidad de años que han pasado desde que el Señor Jesucristo se fue. ¿Cuál fue la respuesta en el verso 29? Él les dijo, dice, no, o sea, no la arranquen. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Y por esa razón, este siglo todavía permanece. Y por esa razón preciosa todavía estamos en este mundo. Esto habla del periodo de la gracia de Dios. Tenemos que confirmar esto con escrituras. Ya se nos acaba la tercera parte, creo que esta es la tercera, no recuerdo cuál es. Pero la pregunta, ¿no quiere que vayamos y la arranquemos? Entonces, la respuesta del Señor dijo no, pensando en su trigo, porque recuerden que las raíces de la cizaña se entrelazan con las del trigo. No sea que arranquéis también con ella el trigo. E inmediatamente dice, dejad crecer juntamente lo uno, ¿verdad?, y lo otro hasta la siega. Estamos llegando ya a la parte más importante que le toca a usted y me toca a mí en este tiempo, en el año 2021. O sea que Él ahí expande, deja que crezcan juntamente lo uno con lo otro, que estén juntos allí en el mismo mundo, hasta el tiempo. Ya vimos que hay tiempo para sembrar y tiempo para arrancar, hasta el tiempo de la siega, hasta la siega. Así que aquí vemos lo primero y lo más maravilloso que tenemos que proclamar aquí es esa dispensación de la gracia, donde Dios nos ha pasado por alto las cosas que nosotros hemos estado haciendo por muchos años.
y no nos ha destruido. Y aquí termino este bloque, esta parte.